El siguiente programa es producido por Ministerio Sarria. Esa fue una de las causas por el cual Israel, la nación de Israel, no entró a la tierra prometida. Tenían mucha dureza de corazón. El Señor le dice a la nación de Israel en el Nuevo Testamento: no seas como tus padres, como tus antepasados, que por la dureza del corazón. Necesitamos pedirle a Dios que quite toda dureza de nuestro corazón, que lo haga suave, que lo haga sensible a su presencia, que nos atraiga hacia Él, que seamos prontos para obedecer. Yo sé que nosotros hemos visto muchos milagros de Dios. Todos los que estamos aquí hemos experimentado milagros del Señor de una o de otra manera. Milagros económicos, sanidades, restauraciones. Pero yo creo que uno de los milagros más poderosos es que nuestro corazón duro se vuelva suave y noble. Porque si nuestro corazón se vuelve suave a la presencia del Señor, vamos a tener victoria sobre el pecado. Nosotros vemos en el capítulo 5, como lo estaba mencionando, en el versículo 5: he aquí enmaldecido formado y en pecado me concibió mi madre. Reconoce el salmista David la naturaleza pecaminosa en que estaba. Y como les estaba mencionando, la expresión del apóstol Pablo: lo que yo no quiero hacer hago, y lo que quiero hacer no hago. Pero esto lo vencemos a través de la vida del Espíritu. Por favor, repite esta frase conmigo: los niveles de vida en el Espíritu se obtienen cuando quitamos la dureza de nuestro corazón. Amén. Jesús dijo: lo malo sale del corazón. Entonces, ¿cómo yo venzo esa naturaleza de pecado? Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, la Biblia nos enseña cómo nosotros podemos vencer esta naturaleza de pecado, y sí podemos tener diariamente victoria sobre ello. Dice Romanos capítulo 8: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne. Mire al que tiene a su lado y dígale: no debemos de andar conforme al enojo, dígale, a la ira, a la envidia, al egoísmo, al celo, al pleito, a la crítica, a la murmuración. Eso es carne. Y si le hemos practicado esta semana, esta es una mañana de arrepentimiento, porque eso es lo lindo del Señor. Él es un Dios de oportunidades, conforme a la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire qué interesante. ¿Queremos agradar al Señor? Necesitamos hacer morir las obras de la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el verso 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esta expresión de la Biblia es clave para usted y para mí.
El Señor está diciendo, si el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos está dentro de nosotros, Él también les va a ayudar a ustedes a vencer las obras de la carne. Él también va a santificar sus cuerpos. Él va a romper todo yugo. Él les va a dar victoria sobre el pecado, que fue el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Así es que no tenemos justificación. Y el verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No hay otra manera en que las obras de la carne mueran más que por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos necesitan ser libres de un mal temperamento? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero podemos lograrlo con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe que una de las cosas con que más batallamos nosotros es con la estabilidad del temperamento? Que nuestro temperamento no sea controlado por lo externo, sino que sea controlado por el poder del Espíritu dentro de nosotros. Entonces, voy a volver a mencionar esta frase. Los niveles de vida en el Espíritu se obtienen cuando quitamos la dureza de nuestro corazón. Así es que esta mañana usted le tiene que decir al Señor: Señor, quita toda dureza de mi corazón. Esa fue una de las causas por el cual Israel, la nación de Israel, no entró a la tierra prometida. Tenían mucha dureza de corazón. El Señor le dice a la nación de Israel en el Nuevo Testamento: no seas como tus padres, como tus antepasados, que por la dureza del corazón. Necesitamos pedirle a Dios que quite toda dureza de nuestro corazón, que lo haga suave, que lo haga sensible a su presencia, que nos atraiga hacia Él, que seamos prontos para obedecer. Yo sé que nosotros hemos visto muchos milagros de Dios. Todos los que estamos aquí hemos experimentado milagros del Señor de una o de otra manera. Milagros económicos, sanidades, restauraciones. Pero yo creo que uno de los milagros más poderosos es que nuestro corazón duro se vuelva suave y noble. Porque si nuestro corazón se vuelve suave a la presencia del Señor, vamos a tener victoria sobre el pecado. Pero si nuestro corazón se endurece, no vamos a poseer las promesas que el Señor nos ha dado. Y necesitamos tener suavidad de corazón. Volvamos por favor al Salmo 51. Y escuche lo que dice el verso 6 de este salmo. El verso 6 de este salmo dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me haces comprender sabiduría. ¿Cómo conocía el salmista David al Señor? El salmista David lo conocía perfectamente. Le dice: tú amas la sinceridad. Yo conozco que tú eres un papá que ama la sinceridad. Y en lo secreto me haces comprender sabiduría. Cuando nosotros somos sinceros y honestos con Dios, se abren las puertas del cielo para traernos revelación. Escuche un significado de sinceridad: reconocer nuestros errores para adquirir un cambio. Eso es uno de los significados de sinceridad. Reconocer nuestros errores para adquirir un cambio. Dios demanda de nosotros sinceridad. ¿Con qué objetivo? El único objetivo por el cual Dios demanda sinceridad de nosotros es porque quiere transformarnos. Y el Señor sabe que si no hay sinceridad, no puede haber cambios, porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Entonces yo tengo que estar consciente en que debo de ser honesta y sincera conmigo misma, porque hay veces nosotros nos engañamos con algunos mecanismos de defensa que levantamos para proteger nuestras debilidades. Pero necesitamos reconocer nuestras propias faltas y nuestras propias debilidades. Yo he tenido que reconocer muchas faltas y muchas debilidades. Si yo quiero crecer en el Señor, tengo que ser honesta conmigo mismo. Tengo que reconocer, si en un dado caso yo tengo un problema de mal temperamento, yo tengo que reconocerlo. Si yo soy una persona que no termino lo que comienzo, tengo que reconocerlo y trabajar en esa área. Si tengo un problema con mi boca y soy muy comunicativa, tengo que reconocerlo y decirle: Señor, reconozco mi pecado. Sin reconocimiento no hay restauración.
Necesitamos ser honestos y sinceros. Necesito primero ser honesta conmigo misma. Yo necesito ser honesta y sincera. Segundo, una vez que yo reconozco, puedo reconocerlo delante del Señor y venir a Él, porque delante de Él todo está descubierto. Un día alguien me decía lo siguiente, alguien que conoció el Evangelio y andaba en lugares que no eran correctos. Me decía, yo no sé por qué donde quiera que voy, si te imaginaras los lugares donde yo voy, que no eran buenos. Y allí vieras cómo el Señor me habla. En esos lugares que vos no te imaginas, las cosas espirituales que me pasan, es que la presencia de Él te va a perseguir. Dice, ¿a dónde me esconderé de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? No podemos huir de su espíritu, no podemos escondernos de su presencia, estamos desnudos delante de Él. Ahora, Dios conoce todo de nosotros, pero como Él nos ha dado libre albedrío y nos dio una voluntad para decidir lo bueno y lo malo, por eso es que nos da la oportunidad de ser sinceros. No es porque a nosotros le ocultemos algo al Señor que Él no lo sepa. Sí dice, antes de que digan la palabra que salga de la boca de ustedes, yo ya la sé. Es porque Él ama la sinceridad, Él ama nuestra honestidad. Necesitamos reconocer nuestras faltas, pero también debemos de estar conscientes que si no confesamos nuestros pecados, no seremos prosperados. Hace muchos años, posiblemente unos 24 años atrás, yo comencé a escuchar esta frase: el pecado atrasa los planes de Dios. Y como que yo no la asimilaba muy bien. Yo decía, ¿el pecado atrasa los planes de Dios? Claro que sí. La comunión, las tinieblas no tienen ninguna comunión con la luz, ni la mentira con la verdad, ni el pecado con la santidad. Así es de que si yo tengo pecado en mi vida, todos los planes que Dios tiene para conmigo van a ser atrasados. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo sea honesto y pueda confesarlo delante del Señor. El que confiesa su pecado alcanza misericordia. ¿Y cuántos necesitamos la misericordia del Señor? Yo la necesito a diario, esa misericordia, porque yo necesito alcanzar su bondad, su misericordia. Pero tengo que reconocer que una de las cosas que necesito hacer es reconocer mi pecado. Sinceridad es reconocer nuestros errores para adquirir un cambio. Necesitamos cambiar. No podemos seguir siendo iguales en áreas donde hemos patinado tanto tiempo, porque entonces los planes y las promesas se van a retrasar. El verso 8 del Salmo 51 dice así: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. El salmista no perdía la esperanza de su restauración. Usted y yo nunca debemos de perder la esperanza de lo que queremos ver que Dios hará. Y la esperanza que significa lo que ocurrirá posiblemente, lo que yo tengo la fe que ocurrirá posiblemente. En el libro de Primera de Corintios, vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo, hay tantos textos acerca de la esperanza. David sabía que Dios era un Dios de oportunidades, por eso le dice, yo quiero, Señor, le dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán mis huesos que has abatido. Había pasado, el salmista David había pasado un proceso de quebranto fuertísimo a causa del pecado que había cometido. Ahora, lo que más experimentaba David era la tristeza en su corazón de haber pecado contra Dios, porque él le vuelve a pedir al Señor el gozo y la alegría, y tenía la esperanza de que Dios se lo iba a dar. Usted y yo nunca debemos de perder esa esperanza de que el Señor va a hacer lo que nosotros le estamos pidiendo, a pesar de circunstancias que hayan pasado. Escuche lo que dice Primera de Corintios capítulo 13, verso 13. Habla acerca de la preeminencia del amor y las características del amor.
Pero el verso 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aunque sabemos que el mayor de ellos es el amor, la esperanza es clave para adquirir restauración en una área donde la estamos necesitando. No podemos nosotros perder la esperanza. Mire al que tiene a su lado y dígale: no perdás la esperanza. Amén. No perdamos la esperanza. Esperanza es esa expectativa que tenemos que algo va a ocurrir. En el libro de Romanos capítulo 4, la Biblia en el verso 18 habla acerca de Abraham. Y dice así: él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, no había ningún tipo de posibilidad. En esa área de restauración que usted está necesitando, donde necesita restauración, posiblemente no haya ningún tipo de esperanza humana, natural. Pero la Biblia dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza nunca debemos de perderla. La esperanza es un elemento importante para saber que Dios nos restaurará, que Dios nos devolverá el gozo de su salvación, que Dios nos ayudará. Verso 10 del Salmo 51 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Le quiero explicar algo antes de mencionar algunos puntos que el doctor Cho, un pastor coreano de mucha influencia y de muchos años de ministerio, habló acerca del corazón. Donde dice aquí: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando dice espíritu recto, se está refiriendo a un espíritu puro. Son puntos que necesitamos saber para hacérselos al Señor en oración. Necesitamos orar diario por eso. A un espíritu íntegro, un espíritu con buenas intenciones. Repita conmigo esto: en el cielo son más fuertes las intenciones que las palabras. En el cielo, hermano, no van a pesar, aunque vamos a ser juzgados por las palabras, dice la Biblia. Pero lo que más pesa delante de Dios son sus intenciones. Por eso necesitamos espíritus puros. Y necesitamos pedirle al Señor su favor en eso. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mencioné anteriormente que Jesús dijo que lo malo salía del corazón. Y en Proverbios capítulo 4, verso 23, que lo toqué la semana pasada, habla que sobre todas cosas guardadas, guardemos nuestro corazón. Y el doctor Cho mencionó algunos puntos acerca del corazón, y escuchen lo que mencionó. Él dijo: nuestro corazón es un tesoro, de él mana la vida y tenemos que cuidarlo. ¿Cómo cuidaríamos usted y yo un tesoro que tiene gran valor? No lo dejaríamos en cualquier lugar, no se lo daríamos a nadie, simplemente lo cuidaríamos, algo que nos garantiza nuestro futuro, que nos da seguridad en todas las áreas de nuestro futuro, lo cuidaríamos demasiado. Pero también él dio la siguiente expresión: nadie va a cuidar nuestro corazón. O sea, que nadie va a cuidar el corazón de usted. Usted y yo somos responsables de cuidar nuestro propio corazón. Así es que si hemos tomado algunas malas decisiones, no podemos echarle la culpa a otro, como lo hizo Adán. La mujer que tú me diste, esa me dijo que comiera de la fruta. Y la mujer que dijo: la serpiente me dijo tal cosa. Entonces no podemos justificarnos. Nuestro corazón, las decisiones, nosotros van a salir por nuestra propia voluntad. Yo soy el único responsable de cuidar nuestro corazón, mi corazón. El éxito sale del corazón. ¿Cuántos deseamos tener éxito en nuestra vida? Todos. ¿De dónde sale el éxito? El éxito no es un factor externo. El éxito nace de nuestro corazón, de la actitud que nosotros tenemos frente a la vida. Y él mencionó lo siguiente: un 12.5% para obtener éxito, dice, se necesita del conocimiento que adquirimos. Solo un 12.5% del conocimiento o de la educación.
pero un 87.5 de la actitud positiva que tenemos frente a la vida. Entonces dice el salmista David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Necesito cuidar mi corazón a diario, necesito velar por él y pedirle al Señor de que me dé una actitud positiva, un espíritu recto, un espíritu noble, para poder tener victoria sobre el pecado. Identifique, le quiero hacer una sugerencia esta mañana: identifique en los últimos 3 meses o 6 meses que usted ha vivido, ¿qué ha sido lo que ha querido negativamente controlar su corazón? Identifíquelo. Tal vez el desánimo, la frialdad, el rencor, la ira, la duda. Identifique ese enemigo para que esta mañana, hoy, en el nombre de Jesús, usted pueda cortar esa influencia negativa y pedirle al Señor que le dé fuerzas en su corazón para hacer lo correcto.